Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vive Libre, un espacio para prevenir las adicciones. Qué bueno que están con nosotros porque hoy vamos a hablar de los fármacos. ¿Qué son? ¿Por qué se consumen sin prescripción médica? ¿Y cuál es su relación con el consumo de drogas? Quédate con nosotros. Comenzamos. Cada vez se consumen más fármacos sin receta médica y los efectos de estos productos no son inofensivos para el organismo. Para hablar de este tema, hoy nos acompañan los expertos del IAPA, del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Mendoza. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, Gaby. Y también nos acompaña la doctora Andrea Gallegos. Gracias, doctora, por estar Gracias con por la nosotros. invitación. Y bueno, doctor, ¿qué son los fármacos? Mira, Gaby, los fármacos son una sustancia química que se introducen al organismo, es una sustancia química conocida que se introducen al organismo, y algo muy importante es que es una sustancia que no crea funciones, solamente regula las ya existentes en el organismo, básicamente. Tenemos a definir como fármaco a los medicamentos, porque los medicamentos tienden a tener una función terapéutica. En inglés, bueno, tiene sus variantes, también le llaman drug, pero hacia español le llamamos medicamentos o fármacos. Esto, digamos, ¿cuál sería su diferencia, la diferencia con una droga, doctor? Ok, los fármacos o los medicamentos están diseñados para un fin terapéutico. Y están probados y tienen una dosis terapéutica que se usa para tratar una enfermedad. Esta sustancia química como tal, digamos lo que llamamos drogas en español, en este caso, son sustancias también químicas, pero que no tienen un fin terapéutico o que no sabemos muchas veces qué cantidad de alguna sustancia en específica tiene. ¿Y cuáles son las condiciones que hacen que una persona comience a ser consumidora de fármacos, doctor? Bueno, aquí hay varias condiciones, ¿no? Hay que recordar que los medicamentos se venden con prescripción médica. Entonces, puede haber dos vertientes. Una, que se consigan los medicamentos con prescripción médica y se abuse de ellos, o sea, del fin terapéutico para los cuales se ha prescrito, o el profesional, el médico los ha prescrito, el especialista. Y la otra es que se consigan de manera, digamos, no se puede decir ilegal, sino simplemente que estén, por ejemplo, en casa, ¿no? Algunos medicamentos que luego dejan ahí en casa. O, por ejemplo, de lo que quedó de la dosis. Sí, y entonces son accesibles para las personas, ¿no? Para los jóvenes, ¿no? Generalmente. ¿Y qué contienen los fármacos, doctora? ¿De qué están hechos? ¿Por qué hay que tener cuidado con ellos? Pues realmente habría que saber de qué tipo de fármacos estamos hablando. Sí. Entonces, realmente, como decía el doctor Mendoza, puede haber, generalmente los fármacos tienen una función terapéutica, la cual va a regular alguna función en el organismo para el beneficio de la salud. Sin embargo, existen fármacos que pueden alterar ciertas funciones que son un poco más delicadas, por ejemplo, los que actúan en el sistema nervioso. Por ejemplo, los tranquilizantes, los estimulantes y los opioides son sustancias que, si bien tienen una función terapéutica, puede llegar a abusarse de ellas. Por ejemplo, los tranquilizantes podrían usarse, son normalmente recetados para bajar la ansiedad o para inducir el sueño. Sin embargo, estos pueden usarse como abuso. Entonces, aquí es donde habría que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los fármacos que más se consumen, doctora? O sea, los fármacos que, digamos, estarían como en una lista de los más buscados, ¿no?
o los más accesibles. Tal vez no sea lo mismo, pero los más buscados. Sí, bueno, es distinto porque, bueno, una parte de los más consumidos serían los estimulantes y los tranquilizantes. Estimulantes estamos hablando de, por ejemplo, anfetaminas o estimulantes tipo anfetamínico, por ejemplo, el famoso Ritalin o metilfenidato, que en ese caso se receta a los niños para el trastorno por déficit de atención, pero que puede llegar a usarse para otros fines en personas que no tengan esta enfermedad. En este caso serían principalmente, nosotros realizamos una encuesta en el IAPA en los estudiantes de secundaria y preparatoria, donde observamos que más o menos el 4.5% de los estudiantes han consumido alguna de estas drogas médicas para intoxicarse. Estamos hablando de 4.5% de una encuesta de alrededor de 26,000 estudiantes. Esto, doctor, es lo que comenta la doctora Gallegos, ¿sería como en sustitución de ingerir alguna droga o además de? Bueno, puede ser en sustitución o además de. Aquí algo importante es que, como ya lo mencionamos, está el medicamento, está la sustancia que se puede conseguir de manera por prescripción. Ejemplo, vamos a mencionar, ¿no?, el diazepam, ¿no? Lo puede consumir alguien de la familia porque requiere por alguna enfermedad, o analgésicos como las opioides como morfina, ¿no?, que también en México no es un problema ahorita, pero en otros países sí lo es. Entonces, ahí lo que sucede es que muchas veces el medicamento lo está consumiendo la persona que no lo tiene que consumir, digamos, o sea, que no está prescrito para ella, pero también la otra característica es que ese medicamento se usa por otras vías de administración. Por ejemplo, hay medicamentos como los jarabes, que traen pseudoefedrina, y generalmente los utilizan los médicos pues, para la tos, son antitusígenos, pero los jóvenes, cuando los llegan a conseguir por alguna razón, los pueden utilizar a otras dosis tóxicas, o los pueden utilizar por otras vías de administración. ¿Sí? No quiero hacer más énfasis en algunos ejemplos, claro, para no ser explícito en cómo se usan, pero otra característica es que la vía de administración para la cual está prescrita se altera. Digamos, si es por vía oral, puede ser por vía óptica o por vía oftálmica, ¿no?, en este caso. ¿Y qué consecuencias, doctor, de consumir, digamos, estas sustancias? ¿Por qué no es bueno que se consuman? O sea, es decir, no son inofensivos. No, algo importante que hay que dejar claro es que no son inofensivos, ¿no? O sea, son medicamentos que principalmente son los medicamentos del sistema nervioso central, de los cuales se abusa de ellos. Por ejemplo, como se mencionó, estimulantes, benzodiazepinas, y estos medicamentos usados de manera inadecuada no son inocuos, ¿no? Tienen efectos importantes en el organismo y sí generan dependencia. Por ejemplo, la anfetamina. La anfetamina como tal tiene un efecto terapéutico para algunas enfermedades, pero si los empiezan a usar los jóvenes, les provoca adicción, ¿no? En este caso, dependencia a esta sustancia. ¿Por qué? Porque actúa en receptores del sistema nervioso central y es un estimulante, o sea, activa el sistema nervioso central bajo mecanismos muy específicos, o sea, dopaminérgicos, en las mismas áreas del cerebro donde se da el reforzamiento a la adicción y puede provocar sintomatología adictiva en este caso, bueno, sintomatología a la adicción, ¿no? Otro ejemplo podría ser el diazepam, este tipo de medicamentos, por ejemplo, puede tenerlo en casa un adulto, porque lo usan para regular algunas enfermedades como sedativas, pero si se utiliza por algún joven, pues puede tener otro efecto, digamos, de disminución de la actividad motora y del movimiento. Sí, y del lenguaje, o sea, tiene efectos propios de la droga, ¿no?, que los puede afectar, ¿no? O sea, no son inocuos los medicamentos, ¿no? Sí, esto es importante subrayarlo, ¿no? Que no son inofensivos, que no son sustancias inocuas, y valdría muchísimo la pena continuar hablando sobre el síndrome de abstinencia y por consumo de drogas, doctor, y su relación con el consumo de fármacos. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédate con nosotros, estamos en Vive Libre.